Tercera parte. Reglas de la moral. Por último, como antes de comenzar a reconstruir la casa en que habitamos, no basta derribarla y hacer provisión de materiales y arquitectos, o ejercitarse uno mismo en arquitectura y además haber trazado esmeradamente el proyecto, sino que también es preciso haberse agenciado otra donde podamos alojarnos cómodamente mientras duren los trabajos. Así, a fin de que yo no quedase indeciso en mis acciones mientras la razón me obligaría a hacerlo en mis juicios y que no dejase de vivir desde ese momento lo más felizmente que pudiera, me formé una moral provisional que consistía en solo 3 o 4 máximas que me gustaría exponeros. La primera era obedecer las leyes y costumbres de mi país, conservar constantemente la religión en la cual Dios me concedió la gracia de ser instruido desde mi infancia, y regirme en todo lo demás según las opiniones más moderadas y más alejadas del exceso, que fuesen aceptadas comúnmente en la práctica por los más sensatos de aquellos con quienes tuviera que vivir. En efecto, como desde entonces comencé a no contar para nada con las mías, puesto que quería someterlas todas a examen, tenía la seguridad de que lo mejor que podía hacer era seguir las de los más sensatos. Y aunque es tal vez posible que entre los persas o los chinos haya personas tan sensatas como entre nosotros, me parecía que lo más útil era regirme según aquellos con quienes había de vivir. Para saber cuáles eran verdaderamente sus opiniones, tenía que fijarme más bien en lo que practicaban que en lo que decían. No solamente porque a causa de la corrupción de nuestras costumbres hay pocos que quieran decir todo lo que creen, sino también porque muchos lo ignoran ellos mismos, pues como el acto del pensamiento mediante el cual se cree una cosa es diferente del acto por el cual conocemos que la creemos. Los dos actos existen a menudo uno sin el otro, y entre varias opiniones igualmente admitidas, yo no elegía más que las más moderadas, tanto porque son siempre las más cómodas para la práctica y verosimilmente las mejores, pues todo exceso suele ser malo, como también a fin de apartarme menos del verdadero camino en caso de que corriera este riesgo, que si habiendo elegido uno de los extremos fuera el otro el que hubiera sido preciso seguir. Y en particular incluía yo entre los excesos todas las promesas mediante las cuales se renuncia a algo de la propia libertad. No es que yo desaprobara las leyes que para subsanar la inconstancia de los espíritus débiles permiten que cuando se tiene una buena intención, o aún para la seguridad del comercio una intención que solo sea indiferente, se hagan promesas o contratos que obliguen a perseverar en ellas. Pero como yo no veía en el mundo nada que permaneciera siempre en el mismo estado, y que para mí particular me prometía perfeccionar cada vez más mis juicios y no hacerlos peores, habría pensado que cometía una gran falta contra el buen sentido si, por el hecho de que aprobara entonces algo, me hubiera obligado a tomarlo por bueno, aun después de que tal vez hubiera dejado de serlo o de que yo no lo considerara ya como tal. Mi segunda máxima era ser lo más firme y resuelto que yo pudiera en mis acciones y seguir las opiniones más dudosas, una vez que me hubiera determinado con no menor constancia que si hubiesen sido muy seguras. Imitaba en eso a los viajeros que, encontrándose extraviados en un bosque, no deben vagar dando vueltas tan pronto de un lado como de otro, ni menos aún detenerse en un sitio, antes bien caminar siempre lo más derecho que puedan hacia un mismo lado sin cambiarlo, por razones endebles. Aún en el caso de que tal vez al principio haya sido solamente el azar lo que los determinó a elegirlo, pues haciéndolo así, si no van exactamente a donde desean, por lo menos acabarán por llegar a alguna parte, donde verosímilmente estarán mejor que en medio de un bosque. Y así como a menudo las acciones de la vida no admiten demora, es una verdad muy cierta que cuando no depende de nosotros el discernir las opiniones más verdaderas, debemos seguir las más probables. Y aunque, a pesar de que no notemos más probabilidad en unas que en otras, debemos empero determinarnos por unas y considerarlas luego, no ya como dudosas por lo que respecta a la práctica, sino como muy verdaderas y ciertas, por serlo la razón que nos hizo decidir en ese sentido.
Y esto me permitió desde entonces librarme de todos los arrepentimientos y remordimientos que suelen agitar la conciencia de esos espíritus débiles y perplejos que con inconstancia se dejan arrastrar a practicar como buenas cosas que después juzgan malas. Mi tercera máxima era tratar siempre de vencerme antes a mí mismo que a la fortuna, y modificar antes mis deseos que el orden del mundo. Y en general acostumbrarme a creer que nada hay que depende enteramente de nosotros, salvo nuestros pensamientos. De suerte que después de haber hecho lo que hayamos podido respecto de las cosas que nos son exteriores, lo que no logramos es, respecto de nosotros, absolutamente imposible. Y eso solo me parecía suficiente para impedir que en adelante deseara nada que no pudiera adquirir. Y para permanecer así satisfecho, pues como por naturaleza nuestra voluntad no es inducida a desear sino las cosas que nuestro entendimiento le representa de algún modo como posibles, es cierto que si consideramos todos los bienes que están fuera de nosotros como igualmente alejados de nuestro poder, no nos dolerá ya que nos falten aquellos que parecen sernos debidos por nuestro nacimiento. Cuando nos veamos privados de ellos sin culpa nuestra, ¿cómo nos duele no poseer los reinos de China o México? Y haciendo como se dice de necesidad virtud, no deseamos ya estar sanos cuando estemos enfermos, ni ser libres cuando estemos en la cárcel, como no deseamos ahora tener cuerpos de una materia tan poco corruptible como los diamantes o alas para volar como los pájaros. Mas confieso que se requiere largo ejercicio y meditación a menudo reiterada para acostumbrarse a mirar desde este ángulo todas las cosas. Y creo que es precisamente en esto en lo que consistía el secreto de los filósofos, que en otros tiempos pudieron sustraer al dominio de la fortuna y, a pesar de los dolores y la pobreza, competir con sus dioses en felicidad. En efecto, dedicados sin cesar a considerar los límites que les había prescrito la naturaleza, se convencían de que salvo sus pensamientos nada dependía de ellos, tan perfectamente que eso solo les bastaba para impedirles sentir afecto por otras cosas, y disponían de ellos tan absolutamente que en eso tenían alguna razón, para considerarse más ricos, más poderosos, más libres y más felices que ninguno de los demás hombres que no teniendo esa filosofía. Por más que la naturaleza y la fortuna los favorecieran, no disponían nunca de todo lo que querían. Por último, para terminar con esta moral, me decidí a hacer una revisión de las diversas ocupaciones de los hombres en esta vida, para tratar de escoger la mejor y sin que pretenda decir nada de las demás. Pensé que no podía hacer nada mejor que continuar en la misma en que me encontraba, es decir, emplear toda mi vida en cultivar mi razón y en adelantar cuanto pudiera en el conocimiento de la verdad siguiendo el método que me había prescrito. Había sentido tan extremadas satisfacciones desde que comencé a servirme de este método que no creía que pudieran tenerse más gratas ni más inocentes en esta vida. Y como todos los días descubrí mediante él algunas verdades que me parecían bastante importantes y comúnmente ignoradas por los demás hombres, la satisfacción que eso me proporcionaba colmaba de tal modo mi espíritu que todo el resto me dejaba sin cuidado. Además de que las tres máximas precedentes no se fundaban sino en el propósito que yo tenía de seguir instruyéndome, pues habiéndonos dado Dios a cada cual alguna luz para discernir lo verdadero de lo falso, yo no hubiese creído que debía contentarme por un solo momento con las opiniones de otros, sino me hubiese propuesto emplear mi propio juicio para examinarlas a su debido tiempo. Y no hubiese sabido librarme de su escrúpulo siguiéndolas si no hubiera esperado, en cambio, no perder ocasión alguna de hallar otras mejores en el caso que las hubiera. Y por último, no habría sabido limitar mis deseos, ni estar satisfecho si no hubiese seguido un camino por el cual, pensando estar seguro de la adquisición de todos los conocimientos de que yo fuera capaz, pensaba estarlo por este mismo medio de todos los verdaderos bienes que dependieran de mí. Tanto más cuanto que si nuestra voluntad no se inclina a seguir ni a rehuir nada como no sea, según que nuestro entendimiento se lo represente, bueno o malo, basta juzgar bien para hacerlo también todo lo mejor que se pueda, es decir, para adquirir todas las virtudes y con ellas todos los demás bienes que podamos adquirir. Y cuando estamos ciertos de que es así,
no podamos menos que estar satisfechos. Después de haberme asegurado de estas máximas y de haberlas puesto aparte con las verdades de la fe que siempre fueron las primeras en mi creencia, juzgué que respecto del resto de mis opiniones podía lanzarme libremente a desprenderme de ellas. Y como esperaba lograr lo mejor conversando con los hombres que, permaneciendo más tiempo encerrado al lado de la estufa donde había tenido todos estos pensamientos, no había terminado aún el invierno cuando me puse de nuevo a viajar. Y en todos los 9 años que siguieron no hice otra cosa que rodar de un lado para otro en el mundo tratando de ser espectador más que actor, en todas las comedias que se presentan en él y reflexionando en toda materia acerca de lo que podía ser la sospechosa y darnos ocasión a equivocarnos. Desarraigué entonces de mi espíritu todos los errores que antes hubieran podido deslizarse en él. No es que en eso imitara a los escépticos que solo dudan por dudar y pretenden estar siempre perplejos, pues, por el contrario, todo mi propósito tendía solo a adquirir seguridad y a desechar la tierra movediza y la arena para hallar la roca o la arcilla, lo cual a mi parecer me salió bastante bien, puesto que tratando de descubrir la falsedad o incertidumbre de las proporciones que examinaba, no mediante endebles conjeturas, sino mediante razonamientos claros y seguros, no encontré ninguna tan dudosa que no pudiera sacar siempre de ella alguna conclusión bastante cierta, aun cuando solo fuera la de que no contenía nada cierto. Y como al derribar una vieja mansión se reservan de ordinario las demoliciones para que sirvan para construir otra nueva, así el destruir todas aquellas mis opiniones que yo creía mal fundadas, hice diversas observaciones y adquirí varias experiencias que luego me sirvieron para establecer otras más ciertas. Y por añadidura seguí ejercitándome en el método que me había prescrito, pues además de que me cuidaba de conducir generalmente mis pensamientos, todos según sus reglas, de vez en cuando me reservaba algunas horas que invertía especialmente para practicarlo en dificultades de las matemáticas, desprendiéndolas de todos los principios de las demás ciencias, que yo no encontraba bastante firmes, como veréis que hice en varios que se explican con este tomo. Y así, sin vivir en apariencia de otro modo que aquellos que sin otra ocupación que pasar una vida agradable e inocente, procuran separar los placeres de los vicios y para gozar de sus ocios sin aburrirse, emplean todas las diversiones honestas. Yo no cesaba de perseguir mi propósito y de utilizar el conocimiento de la verdad, quizás más que si me hubiese limitado a leer libros o a frecuentar hombres de letras. Sin embargo, esos 9 años transcurrieron sin que yo hubiera adoptado partido alguno respecto de las dificultades que suelen discutirse entre los doctos, ni empezado a buscar los fundamentos de una filosofía más cierta que la vulgar. Y el ejemplo de varios excelentes espíritus que, habiendo tenido hasta ahora este propósito, me parece que no lo lograron. Me hacía imaginar tanta dificultad que acaso no me habría atrevido a ponerlo en práctica tan pronto si no hubiera visto que algunos hacían circular ya el rumor de que yo lo había logrado. No sabría decir en qué fundaban esa opinión, y si en algo contribuí a ello con mis discursos, debe haber sido confesando más ingenuamente lo que ignoraba de lo que suelen hacer los que han estudiado un poco más, y quizás también haciendo ver las razones que yo tenía para dudar de muchas cosas que los demás juzgaban ciertas antes que jactarme de otra doctrina. Pero teniendo el corazón bastante bueno para no querer que me tomaran por lo que no era, pensé que era preciso que tratara por todos los medios de hacerme digno de la reputación que me daban. Y hace justamente 8 años este deseo me hizo decidir a alejarme de todos los lugares donde pudiera tener conocidos, y retirarme aquí, en un país donde la larga duración de la guerra ha hecho establecer órdenes tales que los ejércitos que aquí se mantienen no parecen servir sino para hacer que se disfrute de los frutos de la paz, con tanta mayor seguridad, y donde entre la muchedumbre de un gran pueblo bastante activo y más cuidadoso de sus propios asuntos que curioso por los de los demás, sin carecer de ninguna de las comodidades que hay en las ciudades más frecuentadas, he podido vivir tan solitario y recoleto como en los desiertos más apartados.